And he told me personally that if you get some money, print books. Y aquí sí, hubo un tiempo que sí se escuchó acerca de que el Bhagavad Gita pues se había cambiado. Yo pues como uno a veces es muy neófito, si se puede usar esa palabra, a veces uno pues tal vez tiene miedo con que eso realmente haya pasado, pero como yo estudié en la universidad porque ya cerré la carrera, yo tuve la oportunidad de tener en mis manos muchos libros y que estos libros, yo me topaba con libros de ediciones pasadas y ediciones actualizadas. Y yo miraba que ahí hacían cambios, pero esos cambios obedecían a cambios que venían de la Real Academia Española. Entonces eso me dio como tranquilidad de que el mensaje de Sila Prabhupada siempre se mantiene sin alterarse. Entonces, pero en su tiempo sí tuve miedo de que algo así pasara, pero era porque yo no sabía, pues era el comentario que quería hacer. Hare Krishna. Es un tema que está ahí, yo creo que es... Antes no he querido entrar porque la pregunta de Elena iba por otro lado, pero es cierto que están en las redes esas cuestiones y yo creo que es mejor pues hablarlas de frente, ¿no? Y así pues al menos las personas que estamos acá o las personas que ustedes les expliquen pues pueden entender a qué viene todo esto, ¿no? A qué se debe esa cuestión de si el BBT ha estado cambiando los libros de Prabhupada o qué cosa, ¿no? Es cierto que hay una segunda versión, los más jóvenes no lo saben, pero los que somos más ancianos, por decirlo así, conocemos la versión, ya, no estoy hablando del Bhagavad Gita en español, estoy hablando en inglés, conocemos, y por lo tanto la traducción al español. A primeros de los 80 se pidió al principal de el BBT como tal, pidió al principal de los editores, que ya editaba con Srila Prabhupada y era de extrema confianza de Srila Prabhupada, que por favor hiciera una revisión del Bhagavad Gita. ¿Por qué? Para contextualizar el asunto, ustedes recordarán que han visto a Srila Prabhupada, han visto fotos de Prabhupada tal como él traducía con su dictáfono. Y a lo mejor incluso habrán escuchado alguna de las cintas que quedan, ¿no? Con ese clic-clic que va él grabando a medida que va leyendo en sánscrito, él va traduciendo y va comentando, va haciendo sus significados. ¿Okay? Entonces, él hacía esa grabación y esa grabación la mandaban por correo a los que la transcribían, a los devotos que transcribían, y esas cintas volvían a Srila Prabhupada y Srila Prabhupada grababa encima. Srila Prabhupada siempre fue una persona muy ahorrativa, con una mentalidad muy de sostenibilidad, que diríamos hoy en día, y entonces él, quizás para nuestra desgracia, fue grabando encima y encima y encima de las cintas. ¿Eso qué significa? Que las grabaciones no existen. Lo único que tenemos, ¿qué es? Son las transcripciones que el devoto que transcribía, pues transcribía, ¿no? Él escuchaba y transcribía. Para seguir contextualizando, sobre todo al principio, los devotos no conocían mucho el acento de Srila Prabhupada y a veces les costaba entender bien lo que decía. Aparte de eso, conocían muy poco de la filosofía porque no había apenas libros, lo que había explicado Prabhupada, estamos hablando muy del principio. Y bueno, a veces cometían errores de bulto. Lo que sí tenemos, gracias a Krishna, son esas transcripciones. También tenemos las revisiones que la persona encargada de la revisión, que para el Gita específicamente fue Hayagriva Prabhu, hizo de las
de esas transcripciones. Entonces comenzamos a ver que había habido, bueno, yo no estaba, pero los trustees comenzaron a ver que había algunas incoherencias y aparecieron algunas preguntas de eso qué significa y dijeron, bueno, vamos a ver las transcripciones originales. Lo que tenemos más cerca de Prabhupada son las transcripciones originales. No tenemos las cintas, pero tenemos las transcripciones originales. ¿Ok? Entonces se fueron a ver las transcripciones originales y de repente se vio, como he dicho antes, faltaba una frase, faltaba un párrafo, había 2 versos cruzados, había muchos errores humanos, errores de criterio del editor, bastantes, algunos gruesos. Hayagriva solía consultar con Srila Prabhupada, pero tampoco todo. Y Prabhupada era una persona muy práctica y tampoco es que hubiera nada así filosóficamente sumamente desviado, porque si no se hubiera dado cuenta cuando daba las clases, en el significado hubiera dicho eso que es. Pero había muchas partes que el BBT se encontró con que no se ajustaba al original, que la revisión de texto había ido más allá y había incluido algunos errores. Entonces le encomendaron a Jayadvaita Maharaj, que como digo es la persona que Srila Prabhupada usó como su propio revisor y de quien expresó muchas veces que era la persona de su máxima confianza, y el BBT le pidió a Jayadvaita Maharaj que con esas transcripciones originales, por favor, tratara de poner el Gita lo más cerca de Prabhupada posible. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Por eso hay 2 ediciones del Gita. El primero, el de los 70, y el del 82, debía ser en inglés. Y en español también se hizo el Gita antes y se hizo el Gita después. Y esa es la razón por la cual a veces se habla de que ha habido cambios en el Gita. Aparte del Gita también es cierto que se han ido haciendo algunos cambios de errores en el Srimad Bhagavatam, no errores de Prabhupada, sino errores. Por ejemplo, se dice que es el Mundaka Upanishad 3.7.22 y es el 3.7.21, pues eso se corrige. Por ejemplo, o simplemente se pone que es otra escritura y eso se corrige. Y hay referencias, hay cosas que van apareciendo que se van revisando y se van corrigiendo. El BBT es sumamente estricto en no cambiar nada de lo que dijo Srila Prabhupada. Sumamente estricto. Y por mucho que a veces se escuchan voces de que hay cosas, creo que lo expliqué el otro día, como muchas cosas que sería mejor cambiar porque son políticamente incorrectos, según el concepto de algunos, lo siento. El autor es Srila Prabhupada y los libros de Srila Prabhupada son los libros de Srila Prabhupada. Y eso es sagrado. Ahora, en cuanto a ponerlo más cerca de lo que dijo él y en cuanto a refinarlo en cuanto a exactitud a ciertas cuestiones, ese es el deber del BBT. Algunos devotos, yo sé que con buena intención, de decir, cuidado, que ahí estamos abriendo una puerta peligrosa, porque estamos corrigiendo algunas cosas de las que escribió Srila Prabhupada, que no es cierto. Estamos corrigiendo las revisiones que hizo alguien. Pero bueno, en ese celo se ha creado una polémica desde el punto de vista del BBT innecesaria, pero que existe y por lo tanto de vez en cuando es bueno ir informando sobre todo a las generaciones nuevas por qué ocurren esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué el BBT no es que se tome la libertad de hacer revisiones, sino que siguiendo la instrucción que ya dio Srila Prabhupada en su momento, hace las revisiones necesarias, primero para ponerlo más cerca de Prabhupada y después para hacer esa labor que él quería, ¿no? Yo recuerdo
Antes Aravinda Prabhu ha estado hablando de la maratón que se hizo en pocos meses del Chaitanya Charitamrita. El Chaitanya Charitamrita no pasó por muchos de esos filtros, porque Prabhupada quería que se imprimiera lo antes posible. Esas revisiones se hicieron más adelante, bastante más adelante. Yo recuerdo que cuando a principios de los 80 estábamos traduciendo el Adi Lila, yo estaba traduciendo el Adi Lila y llegué a un pasaje en el que decía cuando Nilambar Chakrabarti, el abuelo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era astrólogo. Eso lo habrán leído ustedes. Era astrólogo e hizo la carta astral de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En ese significado, en aquel momento, ponía que aquella persona que sabe trazar una línea a partir de 2 puntos puede ver el futuro de una persona. O sea, quien no puede trazar una línea a partir de 2 puntos es que no tiene una regla, ¿no? No tiene algo para hacerlo. Era completamente absurdo. ¿Eso se tiene que dejar así? Eso no se puede dejar así. Se tiene que tratar de ver qué es lo que dijo, qué es lo que quiso decir y ponerlo bien. Hay muchos ejemplos así. Hay muchos ejemplos así en los libros de Srila Prabhupada. En el Krishna Book, del cual por suerte tenemos las cintas, de ese sí, hay también muchos ejemplos. Hay muchos, no les voy a decir todos, pero está el famoso del planeta de los árboles, ¿no? The Planet of Trees, el planeta de los árboles. Y los traductores lo fueron traduciendo así, el planeta de los árboles, porque hay planetas con ríos de jugo de mango y hay océanos de leche, pues habrá océanos de árboles. Pero claro, una traductora llegó un momento en el que dijo, planeta de árboles, o es este, o no sé cuál es el planeta de los árboles, nunca he escuchado. Y luego fueron a la cinta y Prabhupada no decía The Planet of Trees, decía The Planet of Pitris, Pitriloka, ¿no? Entonces, había cosas de este tipo absurdas que hay que cambiarlas o no hay que cambiarlas. Les preguntamos a aquellos que dicen que no hay que cambiarlos. Yo creo que es tan obvio que hay que cambiarlas que no necesita mucho. Hay muchos casos así. Y el BBT lo único que hace es pues arreglar esas cosas. Y sí, hay 2 ediciones del Bhagavad Gita, una la original y luego la del 82, más cerca de Prabhupada, siempre decimos nosotros.